Hola amigos de tudecides.com.mx, nos encontramos de nueva cuenta con Iván Eduardo López Campos, quien en esta ocasión nos va a platicar de su nueva novela que está por salir. Pero primero me gustaría platicarles con ustedes quién es Iván. Iván es egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua, en el que también cursó su grado de maestría, y a lo largo de su preparación se ha complementado en diversas áreas, y también muy joven, allá por los 19 años, hizo su primera incursión en los negocios con el restaurante llamado 501, en el cual en aquel entonces me tocó participar en un concurso de DJs. No sé si recuerdas, Iván, ¿cómo estás? Sí, entonces me gustaría darte las gracias, Iván, nuevamente por permitirnos platicar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Un gusto saludarte siempre. Poquito antes de que empezamos la entrevista, le platico a la gente que nos ve, estuvimos charlando de aquellos años y de lo que nos conecta, ¿no? Y se nos pasó eso de el arte de la mezcla, ¿no? De que era algo muy padre. Por cierto, hace poco tiempo tuve la oportunidad de visitar a Javier Carrillo, no sé si te acuerdas de los muchachos de los Carrillo ahí, sí, y fui a mezclar, fui a recordar viejos tiempos. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces me da mucho gusto también yo a veces que ahí saboreo un poquito esos tiempos con las tornamesas. Bien, Iván, ¿te parece si empezamos platicando, dando una breve reseña de tus obras, y luego hacemos un resumen de lo que está por salir al mercado? Y es interesante, veía yo que tienes un libro, tu primer libro, que se llama Las ciudades cambian cuando su gente cambia, y es un libro de materia económica. Es así, platícanos un poquito sobre este libro, por favor. Perdón. Sí, es un libro que bueno, fue mi primer libro, por decirlo de alguna forma terminado. Tengo algunos trabajos anteriores, pero fue el primer libro que ya tuvo más forma de. Esto fue allá por el 2007, 2006, 2008. Lo terminé, nunca lo sacamos a la luz como tal. Se mandaban a imprimir ciertos ejemplares y se vendieron. Era un libro es un libro de tema económico, y prácticamente era un libro de números y de formas, ¿no? De fórmulas de formas y de fórmulas que habían utilizado algunos países para salir pues avante en situaciones económicas, ¿no? Sí. Era un libro mucho de casos, pero ese libro hace como unos 4 años lo retomé y lo estoy novelando, lo estoy haciendo paso a paso. La verdad es que no sé cuánto vaya a durar, pero lo vamos a sacar a lo mejor 2, 3, 4 años más. Y es una novela ahora de una persona, basada en todo ese estudio, de una persona que recorre América Latina y se va dando cuenta que las ciudades de América Latina son muy similares. Hay muchas ciudades como la ciudad donde él vive, es una ciudad con un estancamiento económico, y se va dando cuenta en su recorrido que adolecen de lo mismo, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, la respuesta a por qué sus ciudades no progresan, pues es un poco el título, ¿no? Las ciudades cambian cuando su gente cambia, ¿no? Nosotros queremos ser, no sé, como Canadá, pero nuestra forma de pensar pues es diferente. Ahorita platicábamos de la piratería, por decir algo, ¿no? Sí. Es un hábito que seguramente ha de haber, pero en mucho menor proporción, ¿no? O sea, es un hábito pocas veces encontrado allá, y eso permite que la gente que tenga un capital intelectual de un derecho de algo, bueno, pues pueda vivir de él, ¿no? Y eso hace que sea un mejor país.
Claro. Y si tienes que pagar impuestos, los pagas, y si tú eres gobernante y tienes que hacer esto, lo haces. Siempre habrá gente que no lo haga, ¿no? Pero Claro. al final de cuentas la novela la queremos llevar a ese derrotero, a ese final, a darte cuenta que fue un viaje que yo hice, realmente fue un recorrido que hice por América Latina, y veía toda esa parte, ¿no? Los mismos chistes que veíamos en México eran los que a mí me tocaba escuchar en otras partes. Por ejemplo, Sí. había uno que me tocó que lo platicara una persona sobre Camargo, y lastimosamente era una persona misma de Camargo que decía que la ciudad estaba tan mal que había un letrero que decía se vende Camargo, se vende este pueblo, informes en Jiménez o en Delicias. ¿Por qué? Pues porque estaba tan mal que ya no había ni gente ahí para atender la venta del pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese chiste que a mí cuando lo escuché me dolió, ¿no? Y sobre todo porque lo platicaba un propio camarguense. Después me toca escucharlo en una ciudad de Panamá, Okay. Adaptado a esa ciudad, y nos hacemos mofa de nosotros mismos, ¿no? Sí, Entonces, la historia se está novelando para que sea algo más interesante y que no sea un libro para que lo lean, o un documento para que lo lean la gente de área económica, ¿no? Sí, Sino que lo lea la gente común, de la gente, el promedio de la gente, y que entiendan, que les cuente chiste, que les interese, perdón, en la parte económica a través de una novela. sí, muy bien. Pues suena bastante interesante. Entonces ese fue tu primer libro y luego cambias un poquito la temática o el estilo de escribir y te vas a tu segunda obra, que es una novela que se llama Amanecer en la Antigua. Antes que nos platiques de la reseña de esa novela, ¿por qué ese cambio de estilo? ¿Qué te llevó a cambiar en materia económica? Aunque ahora nos platicas que eso ya lo estás novelando, pero ¿qué te llevó a decir, bueno, ya no voy a escribir cuestiones económicas, ahora voy a escribir, me voy a ir por la cuestión de novela, otro estilo? ¿Qué te llevó ahí? Realmente fue al revés, o sea, la parte de la novela siempre fue lo que más llamó mi atención, ¿no? Era lo que yo quería contar, novelas, quería contar historias de este tipo, ¿no? Y la parte económica, que es un hobby, que es algo que mi formación es en el área de mercadotecnia, pero la parte de economía es algo que siempre me ha dado la atención, y hice cursos y diplomados, y me fui preparando por ahí, pero yo vi la oportunidad en un cierto momento de mezclar esas dos pasiones, esos dos gustos. Pero la realidad es que fue al revés, o sea, el que tuvo la impulsión fue el área económica en mi vida como escritor, y la novela siempre ha estado ahí. Mi primera novela la escribí, no sé, como a los 20 años, 21 años, y era sobre una novela que escribí en Torreón, una novela corta, y bueno, fue un relato sobre París, y de ahí fueron saltando algunas, y luego ya de manera más formal fue esta, la de las ciudades cambian cuando su gente cambia. Pero realmente ellos, la economía fue la que fue la intrusa. Ok. Entonces, Amanecer en la Antigua es tu primera entrega. Eh, trata de la vida de un arquitecto español que sufre una pérdida y que quiere encontrar un enfoque de su vida, quiere cambiarlo. Platícanos brevemente de qué se trata, qué nos vamos a encontrar en esta novela Amanecer en la Antigua. Iker Areita es un arquitecto que viene con su pareja, una holandesa, Diana. Vienen saliendo de Toledo, es una ciudad que está cerca ahí de Madrid,
y vienen saliendo, van a un compromiso, porque la novela empieza cuando en la vida productiva de las personas pues empieza a ascender. Ellos están en esa etapa y han hecho un despacho de arquitectura muy, muy exitoso en Madrid. Están por un contrato, están cotizando con una obra, un trabajo en Toledo. Y para la Comunidad Económica Europea van a hacer una intervención ahí como la comunidad, fondos de la comunidad, y de regreso tiene un accidente y ahí pierde la vida Diana. Entonces trastoca la vida de Iker y de repente pues cuando piensa él que tiene todo alineado, ¿no? Su empresa va bien, su parte amorosa, todo lo tiene en ascendente, pues de repente se queda sin nada, ¿no? Y se pierde. Esta novela la escribí yo en un momento en el que yo estaba en esa situación, estaba perdido. Falleció uno de mis hermanos, mi hermano más cercano, y el dolor que vive Iker Abeitia es un poco o mucho el reflejo del dolor que yo pasé en esa etapa. Y bueno, habla del túnel, un túnel por el que tiene uno que transitar. Todas las personas que hemos perdido a alguien realmente cercano, pues sabemos que es un proceso duro. Sí, es difícil. Y la novela habla de esa parte y habla cómo él transita esa parte, ese tramo de su vida, y cómo tiene un reencuentro en la vida, porque al final de cuentas pues, la vida tiene que seguir, ¿no? Y este reencuentro lleva al protagonista, a Iker, a viajar por algunas partes de Centroamérica, Guatemala. De hecho, de ahí es el título de la novela. O sea, en el antiguo hace referencia a la antigua Guatemala, no a la antigua Paz que está en Chihuahua, sí. la cantina, ¿no? Que sí. Icónica de la ciudad. Hace referencia a la antigua, a la capital, que en su momento fue capital de Guatemala. Muy bien. Pues, esa es un poquito, y es una novela de introspectiva, es un viaje hacia el interior de Iker Abeitia, pero también del lector, ¿no? Yo creo que esta novela lleva a hacernos reflexionar a las personas un poquito sobre cómo vamos llevando la vida y cómo darnos cuenta algo que el protagonista lo va comprendiendo conforme va transcurriendo la novela, que la vida se va, se puede ir de un momento a otro y en consecuencia pues hay que vivirla. Sí, yo creo que conforme nos estabas platicando, yo creo que el lector, vaya, todos hemos desafortunadamente pasado por esa etapa, como mencionabas. El lector yo creo que encuentra muy familiar esa situación al estarlo leyendo, y yo supongo que por un lado también se puede dar cuenta que no es el único, ¿no? Y puede encontrar ahí un poquito de alivio a su dolor, ¿no? Y entrando en la lectura de la novela. Y pues bueno, es muy interesante. Entonces esta novela, digamos que refleja un poco lo que a ti te pasó, digamos que no tanto biográfico, pero sí un momento de tu vida. Sí, lleva, yo creo como todas las novelas, todo lo que uno escribe es difícil sustraerte a que lleve ahí tu vida, ¿no? Rasgos de tu vida. Claro. Y en este caso el rasgo más importante, pues lleva dos rasgos, ¿no? Dos pinceladas que son extraídas de mi vida, ¿no? La primera es la pérdida de un ser querido. La segunda es lo que hace Iker, ¿no? Que es viajar, y es algo de lo que a mí me ha apasionado en la vida. De lo que me apasiona es viajar,
Sí. Conocer otras culturas, otras formas de vida, y él tiene ese rasgo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor de hecho esa fue la forma en la que yo pude superar la partida de mi hermano, ¿no? Sí, muy bien. Pues muy interesante, Iván. Entonces, en lo que me estás platicando, que te gusta viajar, vamos a la siguiente novela, que se llama Déjà Vu en París. Y este título lo escribiste precisamente entre París, Barcelona, La Juela, Guatemala y México. Entonces, esta novela, que es la segunda novela y tercera obra que tú escribes, descríbenos un poquito de qué se trata de Déjà Vu en París. Digamos, ahora ya estamos de América, nos vamos a Europa. ¿Qué pasa en esta novela? Déjà Vu, París, bueno, pues es una ciudad que cuando yo tuve la oportunidad de conocerla me enamoró. Yo estaba enamorado de París desde niño, y cuando empecé a viajar y pude conocerlo y pude regresar y estar ahí e incluso escribir ahí que esta novela un poco fue escrita en París. Otro tanto fue una parte muy bonita de Francia que pues a mí me fascina, que es el sur de Francia, la campiña francesa. Esta novela pues habla de una historia de un hombre, de un escritor que se vuelve famoso de la noche a la mañana por una obra que publica. Él es un financiero, es una persona que trabaja en unas oficinas en Nueva York, y su hobby es escribir, y de repente un día se levanta y preparándose el café para ir al trabajo se da cuenta que su obra se convierte en un evento, se convierte en algo viral, y como es ahora en las redes, ¿no? Sí. Sacas una nota y si tiene algo que llame la atención, lo republican, y te puedes convertir en una persona famosa de un momento a otro, ¿no? Sí, así es. 5 minutos de fama. En este caso, Bruno Descartes, es lo que sucede en su vida. Él se convierte en un escritor famoso, y ya sigue escribiendo y sigue creciendo su fama, ¿no? Pero Bruno vive en Nueva York, vive con su padre, nada más su madre ya ha muerto, y tiene una relación muy cercana y con su papá, y el papá pues ya es una persona grande. Él viaja a escribir por el mundo, y hace una obra la escribe en África, en el Parque Kruger, ahí se refugia, y ahí escribe una parte de su obra. Y estando ahí conoce a una editora, a la representante, perdón, más importante del mundo, que es Carolina. Carol, ella es una mujer inglesa, y es la mujer que hace millonarios a los escritores, ¿no? En la novela. Entonces lo invita a que se una a sus filas, a que firme para ella, y él está dudoso en hacerlo, porque eso significaría dejar a América, dejar a sus papás. Su papá no quiere moverse de Nueva York, y al final de cuentas toma la decisión, o aparentemente la toma, que es donde empieza la novela. Realmente empieza un día, él estando en París, y se levanta y va y busca a su novia, a su pareja, y no la encuentra. Se llama Megan la pareja, no la encuentra. Entonces transcurre todo ese día, y él dice, no, pues esto es una broma, porque no solamente no encuentra a Megan en la cama, sino que no encuentra sus cosas. Le trata de hablar por teléfono y no está registrado su número en el teléfono, y empieza a hacer llamadas y no consigue, o sea, entonces aparentemente no existe Megan. Okay. Y le habla, se acuerda de
esta mujer que lo representa, porque él dice, pues yo estoy en París porque acepté el trato, ¿no? Entonces le habla a Carol y cuando le habla le dice, Carol, oye, ¿dónde está Megan? Ya estuvo después suficiente para una broma, porque cuando ellos llegan a París pues no conocen a nadie, ¿no? Y su único contacto es Carol. Entonces, perdón, ya le dice Carol, no, espérame, pero es que yo no te represento, o sea, tú me dijiste que no. Y de ahí se desarrolla la novela. Es una novela que el lector queda en medio de una lucha mental entre si es cierto o no es cierto que se fue a París y que trabaja con Carol o no, y él se empieza a volver loco por esta situación. Y es una novela escrita, una parte de la novela desde el interior de la persona, de Bruno, donde empieza a desquiciarse por esto, ¿no? Claro. Y después por otra persona, una tercera persona que llega y aparece en la novela y acompaña a su amigo en el trayecto de su enfermedad, ¿no? Es un thriller. Sí. Interesante también, creo yo. Muy bien, pues suena bastante interesante, muy esta novela. Perdón, nos describes todo bastante agradable y después despertar y no hay nada. Suena bastante, como que se antoja ver qué pasó después, ¿no? Esta novela se escribe entre París, Nueva York, y hay unos pasajes también en África que creo yo son interesantes, ¿no? Entonces hace viajar al lector, ¿no? Que es claro. Un poco lo que siempre trato yo de hacer con las novelas. Claro, muy bien. Entonces vamos con la siguiente novela, que se llama Los últimos 7 días de mi vida. Esta novela ya la platicamos en nuestra anterior charla. Cuéntanos brevemente de qué se trata esta novela y luego nos vamos ya a la más reciente, que ahorita te voy a preguntar cómo se llama. Pero por lo pronto, Los últimos 7 días de mi vida. ¿Qué nos describes aquí? La novela perdón, la novela está escrita ambientada en Argentina, en Buenos Aires, y en una ciudad cercana a Buenos Aires. Es un thriller y es un hombre que Luigi Montt es el heredero de una fortuna que inició su historia en el año 1900, que son historias. Esta es una historia novelada, ¿no? Es una historia creada por mi imaginación, pero es una historia tomada o inspirada en muchas historias, en cientos de historias que hay en Argentina. Argentina es un país de inmigrantes. Buenos Aires, hubo un momento en que su población, para que tengas una idea, de cada 100 habitantes, 70 eran extranjeros. Entonces, un país, una ciudad que recibió a muchos extranjeros, la mayoría de origen europeo, y que hicieron fortuna, ¿no? Y en el año 1900 llegó la primera generación de los Montt, huyendo de Europa para buscar mejores horizontes, y cuando llega perdón, el señor Montt vende los víveres que traía una caja con víveres italianos, y lo que hace es que pues descubre para él pues el negocio de los ultramarinos, de traer víveres del otro lado del charco, y entonces ahí empieza su negocio. Vendió eso y luego trabajó más y empezó a vender y empezó a hacer todo su emporio con eso a la vuelta de 80, 90 años.
tienen una de las empresas más grandes, uno de los almacenes más grandes de Argentina, pero como se ven en ciertas circunstancias, otras malas decisiones del Ricky y pierde su capital y empieza a comerse las empresas, empieza a perder cada una de sus tiendas y al final de cuentas acaba en bancarrota y acaba siendo presa de la desesperación y se da cuenta que una propuesta que le hace uno de los un agente de seguros le propone que se suicide y al hacerlo podrá cobrar una prima que con eso va a dejar bien parada a su familia, ¿no? En la cuestión económica va a solventar sus problemas y él toma esa decisión. Entonces la novela empieza a desarrollarse a partir de ese punto donde él toma la decisión y por ciertas cuestiones él tiene su decisión la toma un lunes y tiene el siguiente lunes a una hora para haberse quitado la vida y poder entrar en el seguro. No puede serlo más que en una ventana de tiempo porque el agente de seguros hace algún movimiento turbio para poder elevarle el monto de la prima y bueno, entonces él tiene que suicidarse el lunes de tal hora a tal hora. Y la novela habla de un viaje que hace el personaje, el protagonista en su interior en esos últimos 7 días de su vida y cómo empieza a despedirse de su familia, de sus hijos, de su esposa, empieza a ver qué fue lo que hizo mal, qué fue lo que hizo bien y bueno, es un thriller también, no te puedo contar el final, claro, pero hay que verlo para saber si a la vida hay que leerlo. Sí, no, dejemos ahí la narración porque que el lector se dé cuenta qué pasó, que también cree su ambiente, ¿no? Muy interesante. Yo ya, ahorita te pregunto qué pasó, no sé si me vas a decir o tengo que leer el libro completo. Y finalmente, Iván, me gustaría preguntarte, tu más reciente libro que está por salir, me platicabas que en un inicio tenías el título tentativo de Otoño en Madrid y ahora me decías que se va a llamar ¿cómo? Estamos ahorita trabajando sobre el título. Estamos entre Otoño en Madrid, lecciones de otoño. Sí. Ahí es un proceso un poquito, yo creo que es como cuando te casas, ¿no? O sea, vas a saber con quién te casas, no hay un librito con quién, pero sientes quién es la persona indicada, ¿no? Sí, claro. Eso pasa con los títulos de los libros, ¿no? Yo me decanto por el título de Lecciones de Otoño. Vamos a ver, tenemos prácticamente un mes y medio para determinarlo, pero estamos entre Lecciones de Otoño y Otoño en Madrid. Es una novela diferente a las anteriores, donde habla mucho de la historia se teje entre un señor de 80, 90 años, 80 y tantos años, que vive una de las cuestiones que se viven en Europa de manera triste, ¿no? Que por la cuestión de edad, de número de hijos que se tienen, de toda esta situación, hace que haya estas generaciones son generaciones que mueren solos, mueren prácticamente en la soledad. A mí me empezó a llamar este fenómeno la atención cuando
una ocasión que estaba yo en Francia, veo en el periódico que estaba haciendo calor, no el calor que nosotros estamos acostumbrados en México, pero es un calor extraordinario, era la canícula, un calor extraordinario para los franceses, y la nota era que habían muerto 15,000 personas en sus casas, ancianos que estaban en sus pisos y solos, pues murieron. O sea, a mí fue algo que me marcó mi vida, y yo, ¿cómo es posible que mueran 15,000 personas y el mundo siga sin hacer nada? Marcha, ¿no? O sea, a mí se me hace algo espeluznante. Se me hace todavía, ¿no? Claro. Entonces, empecé a leer sobre por qué había sucedido eso. Y bueno, pues era por la estructura, cómo está la sociedad, donde no hay quien nos atienda. La gente llega a esas edades y con un hijo, pues, o dos hijos, ellos están, los hijos están en otros países o distantes, o están haciendo sus vidas, ¿no? Sí. ¿Por qué la gente tenía uno o dos hijos o no tenía hijos? ¿Por qué? Pues porque después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial o de las guerras recurrentes en Europa, ya sea en el propio continente o que ellos iban a otros lados a pelearlas, pues la gente no quiere tener hijos, ¿no? No quiere traerlos al mundo, a un mundo pues, en descomposición. Ese es el pensamiento de la gente. Sí. Y la novela entonces la hago, la escribo con ese recuerdo, y escribo una novela de un viejo, de un anciano, don Alfonso, que vive en el piso en Madrid, y de manera llega a su vida un niño, Gerard se llama el niño, llega, y pues, es un niño que llega de Estados Unidos, pues, se mudan a vivir de Nueva York a Barcelona, él y su mamá. La mamá, el papá, conforme va transcurriendo la novela, se dan cuenta, se descubre don Alfonso que ha muerto. Don Alfonso en un principio pues rechaza la relación con el niño, ¿no? El abrir la puerta de su casa o invitarlo a pasar. ¿Por qué? Pues porque la parte donde una persona ya se acostumbra a estar solo y luego pues es difícil cambiar el chip, ¿no? Y otra vez estar relacionado. Entonces la novela empieza a hablar de esa parte, ¿no? De una relación que hay entre cómo se puede tejer una relación de amistad entre una persona de 90 años y un niño que está pasando a ser joven, está pasando a ser adolescente, en ese brinco es donde está llegando. Y bueno, como hay muchas cosas en común. Es un libro de reflexión donde él va pensando esa parte, y donde Gerard, empujado un poco, mucho por su situación, porque no tiene a su padre, se mudaron de una manera que tiene que le da un poco de misterio al libro, pues lo hace de forma misteriosa y no quieren hablar de por qué se mudaron, pero aparentemente hay algo detrás para que lo hayan hecho de esa forma. Y la mamá pues, hecha pedazos, hecha trizas después de la muerte de su esposo y perdida. Entonces el niño tiene que madurar de golpe y tejen esa amistad y empiezan a ayudarse el uno al otro. Esa es la trama de la novela. Lo que nos platicas, y también la temática, si bien es con cierto sello que te distingue, pero los problemas, las situaciones se ven diferentes, bastante interesante. Iván, ¿cuándo presentas este libro? ¿Cuándo será, digamos, su día de presentación? ¿Ya lo tienes agendado o aún están trabajando en ello? Aún no. Yo estimo que debe de ser en unos 3 meses más. En unos 3 meses debemos estar
perdón, teniendo haciendo la presentación, probablemente puede ser ya por abril, mayo la presentación. Ahorita estamos trabajando en la revisión, y luego revisión y corrección, yo creo que terminamos en unos 2 meses, y luego también se está trabajando ya en el arte, en la portada, como sabes, hacemos siempre un trailer de las novelas. Sí. Tenemos también que producir el trailer. Yo creo que unos 3 meses, 4 meses más estamos para sacarlo a la venta. Muy bien, de todas maneras, estaremos en contacto para cuando salga la obra y estar ahí al pendiente y platicar, si nos permite, platicar un poquito cómo te fue en el lanzamiento, que nosotros estamos seguros que te va a ir de maravilla, como las anteriores obras que has hecho. Ahora, Iván, por últimas 2 preguntas. ¿De dónde te leen? ¿De qué partes te están leyendo? Y bueno, y cerramos con las formas de contacto. ¿Dónde te pueden contactar? Pero ¿de dónde te leen? ¿De qué países te están contactando? ¿Tienes ese dato? Sí, fíjate que es los tiempos modernos han abierto canales diferentes, ¿no? De canales de distribución distintos y canales de distribución que acercan más al escritor de una manera más rápida, de una manera más económica al lector con escritor o viceversa. El canal tradicional, que es a través de las editoriales, de los gigantes, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero nosotros hemos optado por distribuir los libros con editoriales más pequeñas, donde te den mayor peso y mayor atención, y también que es nuestro 90%, 95% de nuestro canal es a través de internet, ¿no? Lo vendemos las novelas principalmente por Amazon. De Amazon tú puedes comprar el libro físico o digital, y esto nos ha permitido que nuestros lectores estén prácticamente por el mundo, ¿no? Claro. Este fin de semana estaba viendo el reporte que llega de venta, bueno, pues ahí hubo un movimiento más pronunciado ahora en España, en Argentina, en Gran Bretaña, fíjate que hubo algo de venta. ¿Y esto por qué es? Porque a lo mejor tú compras el libro en Canadá y te gusta y se lo recomiendas y lo empiezas a recomendar. Esa es la mejor publicidad. Pues, no solamente un libro, sino cualquier producto, ¿no? Entonces, ha venido creciendo en estos países la lectura de nuestro libro, ¿verdad? Muy bien, de todas formas, vamos a poner aquí en nuestra página web, van a aparecer los enlaces para los libros, para estas personas interesadas que quieran adquirir el libro, ya sea de manera física o electrónica. Ahí lo pueden encontrar en la parte de abajo del artículo y la descripción. Y por último, Iván, ¿dónde te pueden contactar alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento? ¿Dónde te pueden contactar? Perdón, yo creo que el medio ahorita más accesible es a través de Facebook. Tenemos una página de Facebook. Tenemos dos, el perfil y la página. Pero realmente ahorita la página tenemos alrededor de 6 meses que la pusimos en pausa. Vamos a empezar a partir de la novela otra vez a trabajarla. Entonces puede ser a través del perfil Iván López Campos. Ahí nos encuentran en Facebook, y cualquier duda, cualquier comentario los atendemos, ¿no? Y frecuentemente sacamos ahí fragmentos de los libros
tenemos una sección que ha gustado mucho, que es de dónde nos leen, ¿no? Que nos mandas una imagen de Canadá con el libro y bueno, subimos ahí tu imagen y sabemos que están leyéndonos en Canadá o en Monterrey o en Delicias, no sé. Ok, muy bien. Pues de todas formas aquí van a aparecer abajo todas las formas de contacto y también el canal de YouTube para que nuestros amigos puedan ver los trailers existentes, algunas entrevistas que tienes por ahí y próximamente que publiquen el trailer de la más reciente novela. Pues bueno, Iván, no me resta más que agradecerte por tu tiempo y vamos a estar muy pendientes que nos mantengas informados sobre el lanzamiento, que nos des la fecha exacta y para también a nuestro público, tanto del portal como de YouTube, estarlos también manteniendo al día y pendientes para las siguientes novedades que tengas. Claro que sí, estamos ahí en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, perdón, en Twitter no lo manejamos. En Instagram, ahí al pendiente y cualquier cosa, cualquier duda, estamos ahí siempre para atenderles. Muchas gracias, Iván. Un saludo hasta Ciudad Camargo, la tierra de que me vio nacer y la tierra de cuna de artistas. Aquí está la muestra, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, un abrazo y saludos ahí a todos los camarguenses. Un saludo a tus nuevas tierras frías, ¿no? Sí. Ahorita me platicabas 30 y tantos grados bajo cero, bueno, eso sí es frío, ¿verdad? Sí, sí, aunque el país nos ha abrazado cálidamente, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Iván. Que estés muy bien. Gracias.